Uy, yo no puedo superar. ¿Cuánta gente hay? Hola, hola, hola. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Somos Toonride en un nuevo directo. Lo prometido, tenemos nuestro especial por el 24 de marzo y contamos con la presencia de Nicolás Márquez, que creo que no necesita presentación. ¿Cómo estás, Nico? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por el diálogo. No, muchas gracias a vos por tu presencia y por tu tiempo. ¿Ok? Sabemos que tenés una vida ocupada. Bueno, antes que nada, Claro, sabemos que. para romper un poco el hielo, ¿cómo te trata la cuarentena? Mira, el oficio de ser escritor es muy ermitaño, es muy solitario. Yo, digamos, vivo solo y trabajo en mi casa, con los libros, con la computadora. Entonces, estoy bastante acostumbrado a estar en mi casa muchas horas. Pero obviamente me gusta salir a tomarme mi cerveza, a tomar café, a jugar al fútbol, y todo eso me tiene, ya en el tercer día empiezo a sentir esa necesidad. Pero en cuanto al ritmo de vida, no me cambia demasiado, por ahora, por ahora. Porque es necesario salir, tomar sol, qué sé yo, distenderse, tener contacto personalizado. En cambio, acá estoy con el WhatsApp, qué sé yo. Me parece que un poco lo que nos pasa a todos. Sí, tal cual. Bueno, eh, ya arrancando con el tema que nos ocupa hoy, ¿qué pasó el 24 de marzo de 1976? Mira, en sentido contrario de lo que dice la propaganda actual, el 24 de marzo del año 76 fue un día de júbilo, de un apoyo masivo al nuevo gobierno. Todos los partidos políticos se sumaron a esa rebelión militar, empezando por la Unión Cívica Radical, el Partido Demócrata Progresista, el Partido Federal, incluso el peronismo, sobre todo los sectores sindicalistas del peronismo, el Partido Socialista, el Partido Comunista, incluso el Partido Intransigente. Todos los partidos protagonistas de la época, no hubo ni uno solo que manifestara una oposición. Hubo una voz muy solitaria que se había expresado a través de una carta pública, que fue el ingeniero Alzogaray, que en ese momento era, bueno, un poco el padre del liberalismo del siglo XX, pero era un partido, el líder del partido Nueva Fuerza, que no tenía ni un diputado nacional, o sea, no era una referencia política de peso, desde el punto de vista electoral. Luego todo el mundo lo apoyó, toda la población, todas las instituciones y las organizaciones intermedias. Por eso, cuando se habla nunca más un golpe de Estado, bueno, nunca más apoyen ustedes el golpe de Estado. Porque todos los que inflan la arenga en torno a eso, apoyaron el golpe, toda la sociedad, todas las organizaciones. Ahora aparecen por las redes sociales algunos que dicen, no, yo no lo apoyé. Claro, nadie lo apoyó, nadie lo apoyó. En aquel momento lo apoyó todo el mundo. Y hay algo más interesante y que se puede documentar plenamente. Lo apoyaron todos los medios de comunicación, todos los diarios de la época. El diario de izquierda por antonomasia, que vendría a ser, no sé, para traspolarlo, el página 12 de la época, el diario de izquierda era el diario La Opinión, fue el más enfático en apoyar el golpe de Estado. Lo dirigía Jacobo Timerman, padre de Héctor Timerman, el canciller kirchnerista que acaba de morir, que también tenía un diario, que era el diario La Tarde, que dirigía el ex canciller, que apoyó el golpe sin cortapisas, fue con júbilo, lo anunció. Entonces, es algo muy fácil de documentar. Lo curioso es cómo distorsionan la historia. Te voy a decir más. Los guerrilleros apoyaron el golpe, es decir, el ERP y los montoneros. Y uno dice, bueno, pero ¿por qué razón los guerrilleros iban a apoyar el golpe? Si los militares eran sus principales enemigos. Bueno, por dos razones. Una era que a los guerrilleros les resultaba más fácil decir luchamos contra un gobierno militar que decir luchamos en democracia contra los militares. En cambio, es como que de alguna manera, desde el punto de llegar a la guerrilla, y entonces se iba a generar una guerra abierta. La guerra se iba a profundizar y ellos iban a incorporar en sus filas a muchos militantes. Efectivamente, el pueblo se volcó, pero no a favor de la guerrilla, sino a favor de los militares.
Entonces los guerrilleros quedaron aislados después, desde el punto de vista del conflicto militar. Quedaron aislados y bueno, eso fue una suerte de situación que acabó con la derrota de la guerrilla posteriormente. Pero lo que estoy diciendo lo puedo documentar de punta a punta. El que diga lo contrario miente. O sea, yo no digo nada que no esté chequeado, documentado. Entonces, cuando aparecen todas las banderas y todos los repudiadores seriales, me gustaría saber dónde estaban, qué hicieron y qué opinaron ese 24 de marzo. Seguro que en coincidencia con todo el mundo, con el grueso de la población argentina, salvo algún sector minoritario que en este momento no puedo mensurar, no recuerdo de alguien que haya dicho yo me opuse. Aparecen luego los personajes tardíos que dicen eso. En ese momento fue un apoyo virtualmente unánime. ¿Y cuáles son...? Bueno, ¿la hago yo o la haces vos? Sí, Elías. Siguiendo más con este hilo de qué pasó realmente el 24 de marzo del 76, ¿podrías marcarme las diferencias que hay entre la versión oficial y el relato? Lo que realmente pasó y el relato que cada uno nos dan en la escuela, en las facultades, incluso en los medios de comunicación actualmente. Sí, el relato oficial, para hacerlo muy sintético, nos dice que el 24 de marzo del 76 hubo un golpe a espaldas del pueblo, un golpe militar que acabó con la democracia y con el Estado de Derecho y con el sistema constitucional, para imponer desde entonces un genocidio que acabó con la vida de 30.000 luchadores populares que querían un mundo más justo, más solidario, y que fue un golpe apoyado por una oligarquía que quería defender sus intereses, etcétera, etcétera. Ese es más o menos el relato. Ahora, la historia dice otra cosa. Primer punto, nadie dice que había una guerra civil. ¿Y quién dice que había una guerra civil? ¿Cómo lo podemos medir? ¿Cómo se determina? Miren, vamos a ver qué decían los principales actores políticos y militares de la época. Que había una guerra civil lo dijo Perón cuando estaba en el gobierno. Lo dijo Jorge Rafael Videla. Lo dijo Mario Firmenich, líder de Montoneros. Lo dijo Mario Roberto Santucho, líder del ERP. Es decir, todos los sectores que no tenían nada que ver entre sí, en lo único que coincidían es que había una guerra. Lo dijeron todos los diputados y senadores de la época. Lo decían los guerrilleros en sus partes de guerra. Y además, cuando en el año 85 se juzgó a la Junta Militar, la Cámara que juzgó a la Junta Militar determinó que fue una guerra interna y una guerra revolucionaria. Eso lo dicen sus considerandos. O sea que esas expresiones y esa sentencia en todos sus términos fue ratificada por la Corte Suprema de Alfonsín. Entonces fue una guerra en los hechos y fue una guerra en el derecho. El primer punto, había una guerra civil desatada por organizaciones de inspiración marxista, terrorista. La guerra empieza más o menos en la década de 1970. En ese momento había un gobierno de facto, pero en el año 73 se vuelve a la forma democrática. Primero gobierna durante menos de 2 meses Héctor Cámpora, que era un presidente peronista. Perón estaba proscripto, pero el peronismo no. Entonces ponen como candidato a presidente a Héctor Cámpora. Hasta entonces, la lucha contra la guerrilla se venía llevando adelante a través de mecanismos formales e institucionales. Porque había una Cámara Federal Penal que juzgaba a los guerrilleros, que los sometía al debido proceso. Los guerrilleros que estaban siendo procesados tenían abogados defensores, estaban todas las garantías contempladas. Esto fue creado en 1970, 71, y duró desde el año 70-71 hasta el año 73. ¿Por qué? Porque el gobierno de Héctor Cámpora derogó la Cámara Federal Penal, que estaba compuesta por 9 jueces. Los 9 jueces luego fueron agredidos por la guerrilla, secuestrados, perseguidos, y uno de ellos fue asesinado por la espalda, el juez Quiroga. Había más o menos aproximadamente más de entre 1.000 y 1.500 guerrilleros detenidos. Todos esos fueron amnistiados e indultados,
y 371 de esos guerrilleros ya tenían condena firme. O sea que lo que hizo el gobierno de Cámpora fue desbaratar el aparato defensivo del Estado, es decir, liberar a todos los guerrilleros, derogar la Cámara Federal Penal, y había 20 artículos del Código Penal que habían sido sancionados también durante el gobierno de facto, que contemplaban y tipificaban delitos de subversión para poder perseguir a la guerrilla en estas tipificaciones. Bueno, esos delitos fueron derogados también, o sea que tampoco existía en el Código Penal una normativa que atendiera las necesidades de la época. Todos los guerrilleros que salieron volvieron otra vez a tomar las armas. Después, bueno, hubo una serie de sucesos que terminó con la renuncia de Héctor Cámpora, después un episodio de una verdadera masacre entre la izquierda peronista y la ortodoxia peronista, que se llamó la masacre de Seiza, que se dio cuando Perón volvía al país, y en ese momento, bueno, hubo un presidente interino que fue Raúl Lastir y llamó a elecciones, participa Perón de las elecciones, Perón gana las elecciones por abrumadora mayoría, y la guerrilla sigue atacando sin cortapisas contra las Fuerzas Armadas, contra civiles, contra gremialistas, contra policías, etc. Perón ya estaba muy deteriorado, se apoya mucho en López Rega, que era un astrólogo, que él tenía como mano derecha, una suerte de mucamo, astrólogo, un chamán, al cual Perón le ordena crear grupos paramilitares para combatir a la subversión, que fueron conocidos estos grupos de choque como la AAA. La AAA, la Alianza Anticomunista Argentina, en grupos clandestinos creados por el gobierno peronista, cometió 486 homicidios contra integrantes de la subversión, contra abogados o gente cercana a la guerrilla, 486 crímenes, y Perón muere. Ya en mayo del 74, el ERP, la organización más guevarista, digamos, de las que luchaban contra el orden constituido, se instala en Tucumán para llevar adelante la guerrilla en el plano de la selva, porque ellos admiraban el fenómeno que había acontecido en Vietnam y el fenómeno que había acontecido en Cuba, donde había guerrilla rural combatiendo contra las Fuerzas Armadas, y los montoneros y por supuesto, vistiendo un uniforme de militar, vistiendo sus insignias, sus banderas, etcétera. Entonces la guerra se divide en dos planos. Por un lado la guerrilla rural que va a la selva tucumana, y por otro lado la guerrilla urbana, donde mayormente participan los montoneros vestidos de civil, mimetizados con la población común y practicando terrorismo urbano. En este contexto de desorden, de caos, en donde además la AAA no podía manejar la situación, estaba desbordada, porque la guerrilla era mucho más numerosa, porque los crímenes guerrilleros eran en una cantidad muy superior. Calculemos que entre 1969 y 1979 se contabilizaron 21.700 atentados guerrilleros. Es decir, 6 atentados por día cometía la guerrilla, es decir, 1 cada 4 horas. Entonces Isabel Perón, que fue la heredera del trono, muere Perón, Isabel era la vicepresidente. La mujer de Perón era la vicepresidente, una mujer que no tenía la menor experiencia política, no solamente no tenía la menor experiencia política, sino que no tenía las facultades intelectuales para desempeñarse en una circunstancia de esa envergadura. Recordemos, ella era cabaretera, era bailarina en un cabaret. Perón la conoció en el cabaret. O sea, ese es el currículum académico de Isabel Perón. Yo no la juzgo por su actividad, digo, no estaba a la altura de las circunstancias para conducir un país en medio de una guerra civil. Desde el punto de vista político era un desastre, los ministros renunciaban permanentemente. Tengan en cuenta que entre mayo del 73 a marzo del 76, es decir, mientras el plazo democrático, hubo 6 ministros de economía distintos. Hubo unos cuantos ministros de defensa, varios ministros del interior, todo era un caos permanente, pero en cuanto a lo económico hubo 6. O sea, era más o menos un ministro cada 6 meses, con un plan de economía distinto. Inclusive hubo, toda la situación era caótica. Muchos políticos escapaban al exterior. En un momento determinado el propio López Rega simula hacer un viaje diplomático y se escapa a Europa y estuvo prófugo de la justicia. Recordemos que era la mano derecha de Isabel Perón. El líder de la CGT, Casildo Herrera,
se fuga y se escapa a Montevideo para cubrirse de que no lo maten, porque a los 3 líderes de la CGT anteriores los había asesinado Montoneros: José Ignacio Rucci, Augusto Timoteo Bandor y José Alonso. A los 3 líderes sindicales los había asesinado Montoneros. Entonces este último, Casildo Herrera, se escapó a Montevideo. Bueno, ese era el clima que se vivía. Los diputados iban a retirar sus dietas y sus pertenencias en sus respectivos oficinas parlamentarias, porque no querían ir a sesionar, se querían escapar también. Bueno, cuando dicen, entonces, primer punto, Argentina estaba en guerra civil. Segundo punto, no es cierto que antes del golpe militar no es cierto que los militares hayan atentado contra el sistema constitucional, porque no existía un sistema constitucional. La Constitución era violada directamente desde el Estado. Y no es cierto que los militares hayan violado el Estado de Derecho, porque no había Estado de Derecho. El otro punto que no quiero dejar pasar es el siguiente. Tampoco es cierto que los militares hayan inventado el sistema reprochable, por supuesto, del fenómeno tristemente célebre del desaparecido. Los desaparecidos empiezan el fenómeno de los desaparecidos nace en febrero del 75, cuando Isabel Perón lanza unos decretos para ordenar a las Fuerzas Armadas a que entren en operaciones de combate, y los decretos decían que se le ordenaba a las Fuerzas Armadas aniquilar el accionar de los elementos subversivos. A partir de ahí empieza el fenómeno de los desaparecidos, y cuando se produce la revolución militar en marzo del 76, durante el gobierno peronista ya había unos 900 desaparecidos. Lo que hace el gobierno militar es continuar con la metodología heredada y creada por el peronismo. Algo lamentable, por supuesto. Pero entonces, primer punto, no fue un golpe a espaldas de la gente, sino que fue un golpe masivamente apoyado. Segundo punto, no se violó el Estado de Derecho porque no existía Estado de Derecho. Tercer punto, no se inició una política consistente en... no se inició ni se inauguró en el gobierno militar la política del desaparecido, sino que el gobierno militar heredó esa política. Lamentablemente no la corrigió, o lamentablemente no la cambió por una política que tenga otras características conforme la ley. Pero independientemente de eso, quiero decir, estos eran los antecedentes. Y después están las mentiras de que fue un genocidio. No hubo genocidio. ¿Por qué? Porque el genocidio es un concepto jurídico. ¿Y qué es el genocidio? Es el ataque sistemático y generalizado a una población por causas étnicas, raciales o religiosas. Y acá no se persiguió a la guerrilla por ninguna de esas 3 causales. Se la persiguió porque eran una guerrilla que luchaban contra el orden constituido y era en el contexto de una guerra civil. Se persiguió a Montoneros por ser parte constitutiva de una organización homicida, o se persiguió a miembros del ERP por integrar una organización homicida de carácter terrorista y guerrillera, como eran ambas estructuras. Podemos juzgar la metodología. Yo no coincido con la metodología, pero no hubo un ataque por razones étnicas, raciales o religiosas. Por ende, cuando se habla del genocidio, se miente. Después se dice también, bueno, que hubo crímenes de lesa humanidad, y ese es el artilugio que se esbozó para llevar adelante los juicios que son de público conocimiento. Ahora, ¿qué es el delito de lesa humanidad? El delito de lesa... Ustedes cuando quieran me interrumpen, por ahí los aburro. No. De hecho, estás contestando un montón de preguntas diciendo esto, así que para nosotros está genial. Bueno. El delito de lesa humanidad, contemplado en el Tratado de Roma, dice lo siguiente: el delito de lesa humanidad es el ataque sistemático o generalizado a población civil, sea que el ataque provenga desde el Estado o de una organización. Acá hay un punto que para mí es muy importante. Es el ataque a una población civil. Los miembros del ERP y los miembros de Montoneros no eran población civil. Eran población, formaban parte de estructuras político-militares, como así se denominaban, y tenían ejército.
O sea, no eran población civil, eran un ejército o dos ejércitos irregulares. Porque un ejército regular profesional es, por ejemplo, el ejército de un país. Por ejemplo, el de Argentina, el de Chile, el de Inglaterra. Esos son ejércitos regulares. Una organización guerrillera eran organizaciones irregulares, pero militares, eran organizaciones militares. Entonces no se combatió población civil, no se persiguió población civil. Entonces, desde mi punto de vista, no hubo delito de lesa humanidad. Pero aunque se hubiese perseguido a población civil, que yo no comparto ese concepto, tampoco cabría llevar adelante los juicios a los militares, aunque hubiese habido persecución a la población civil. ¿Por qué razón? Porque para que una ley sea aplicable, la ley tiene que estar vigente al momento de que se producen los hechos. Y el delito de lesa humanidad se incorpora en el derecho argentino en el año 2001 durante el gobierno de la Rúa, cuando Argentina ratifica el Tratado de Roma, suscribe y ratifica el Tratado de Roma. Y o sea que los delitos de lesa humanidad podrían juzgarse en Argentina aquellos delitos que se cometieran desde la entrada en vigencia del tratado, es decir, desde el 2001 en adelante. No, se podría retrotraer a la década del 70. Absurdo, eso es inconstitucional. De manera que, junto con todos los mitos y con todas las mentiras que se ciñen en torno a la década del 70, además, yo sostengo que los juicios que se están llevando adelante no se ajustan a derecho. No se ajustan a derecho. Bueno, no sé si con esto más o menos, muy desordenadamente, pero más o menos contesto un poco lo que tenía que ver con lo que se vivía en el país. Les quiero aclarar lo siguiente, porque hay otro mito. Hay un mito que dice que cuando se produjo el golpe militar, cívico-militar, porque la realidad es que la población civil abrumadoramente apoyó y cogobernó con el gobierno militar. Les tiro un dato. Durante la presidencia de Videla, las intendencias eran más, no me acuerdo el número exacto, ahora creo que eran 1697. Solamente los militares gobernaron el 10% de las intendencias de la totalidad del país. El 90% la gobernaron civiles. De esos civiles, la gran mayoría la gobernaron los partidos políticos, o sea, dirigentes de los partidos políticos. Por ejemplo, la Unión Cívica Radical gobernó 310 intendencias. El peronismo, que supuestamente había sido el partido derrocado, gobernó 192 intendencias. 80 creo, más o menos. El Partido Socialista gobernó mi ciudad, Mar del Plata. La ciudad turística más importante de la Argentina estaba en manos de un intendente socialista. Bueno, y el Partido Federal gobernó 80 y así sucesivamente. Eso como un dato de cómo no fue solamente el apoyo a la revolución militar, sino el apoyo al gobierno. Y nadie, por supuesto, alzó la voz ni decía nada por la manera en la cual se estaba combatiendo a la guerrilla. Todos sabían que se la estaba combatiendo con la metodología reprochable, insisto, de detener al guerrillero y hacerlo desaparecer, ejecutarlo, mandarlo a un lugar de reunión de detenidos, según el caso liberarlo o ejecutarlo y que su cadáver nunca sea, restituido a sus familiares. Y los políticos gobernaban y cogobernaban en el marco del gobierno, ministerios, embajadas, etc. Sobre todo los radicales tuvieron gran participación en ese gobierno, y después los radicales son los que juzgan a los militares, a los cuales ellos apoyaron y cogobernaron. Fíjense, hay mucha hipocresía en torno a esto, mucha hipocresía, y son los mismos que se escandalizan de lo que pasó. Yo no digo que lo que pasó no sea para escandalizarse, lo que digo es, se escandalizan lo mismo que el gobierno tuvo un apoyo al inicio y durante la gestión. Te diría que hasta el año 80-81 hubo gran consenso para con ese gobierno, incluso hay fotos tomadas de plazas repletas donde está Videla saludando a la gente. En esa época no había choripán, micros, viáticos para que vayan a aplaudir al mandamás. Eran reacciones espontáneas. Bueno,
Eso forma parte también de la historia argentina. El gobierno militar fue muy malo desde mi punto de vista, pero eso es otra historia. Lo que sí, lo que se está... y además es insólito que esta fecha del 24 de marzo sea una fecha considerada como feriado. Primero porque esto tiene una funcionalidad política. Lo que se busca es contar la historia a partir de una fecha específica. Y todo lo que viene de atrás, sacarlo. Sacar los crímenes de la guerrilla, sacar los crímenes peronistas de la AAA, sacar los decretos de aniquilamiento que emitió el gobierno justicialista y que entonces generó lo desaparecido durante el gobierno peronista, sacar la inflación de Celestino Rodrigo, sacar a Isabel Perón, que era un mamarracho. Entonces empezamos a contar la historia a partir del 24 de marzo. Tiene una funcionalidad política para construir además un relato, es decir, una historieta. Y además tiene otra funcionalidad. ¿Cuál es? Bueno, que ese día sea un día no laborable. Es curioso que sea feriado, porque el feriado, por definición, tiene que ver con la festividad. El 25 de diciembre es feriado porque es una festividad religiosa, por ejemplo. El 1 de mayo se festeja y se celebra el Día del Trabajador, entonces es un día no laborable, por ejemplo. ¿Qué se celebra el 24 de marzo? ¿Cuál es el festejo? Es una curiosidad, digamos, que en su momento me acuerdo que cuando se sancionó el feriado, el senador radical, claro, el senador radical dio este argumento, yo voy a votar en contra. Pero ¿cómo? ¿Usted no está de acuerdo con el repudio? Pero que acá no se está repudiando nada. Un feriado es una conmemoración festiva. Bueno, es parte de las curiosidades argentinas, ¿no? Por otra parte, es interesante lo siguiente. Esta cuestión del 24 de marzo le interesa generalmente, le puede interesar a mucha gente desde el punto de vista histórico para saber qué pasó. Pero fundamentalmente son minorías ideológicas las que insisten con estos temas, porque el grueso de la gente lo que quiere es tener un feriado largo para irse de vacaciones, o mini vacaciones, o para descansar. Entonces, por eso, inclusive, cuando no cae, como en este caso caía martes, se hace un feriado puente, incluso se agregan días para el descanso. Por supuesto que estamos en una situación anormal de cuarentena, en donde, bueno, no suma ni quita nada el feriado, pero a lo que voy es que el argentino promedio lo usa como feriado turístico. Vamos a decir la verdad, dejémonos de la hipocresía de lado, porque en torno a la década del 70 la hipocresía está a la orden del día. Yo me indigné mucho mientras escribía los libros, porque yo no viví la época, yo nací en abril del 75, o sea que 11 meses antes del golpe. Pero en el momento más violento de la Argentina, de manera tal que no tengo ningún recuerdo, tengo recuerdos del gobierno, pero no de la guerra civil en sí. Quería aclarar una cosa más, que se dice, que se cuenta y se miente. Es habitual escuchar que cuando vinieron los militares la subversión o la guerrilla ya estaba derrotada. Eso es absolutamente falso, absolutamente falso. Más aún, el atentado guerrillero con mayor cantidad de muertos se dio en julio del 76, que fue una bomba que se colocó en el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal, donde hubo 60 víctimas, 22 murieron y 38 mutilados. Es una operación terrorista en la que participaron Rodolfo Walsh, que se lo suele rememorar en el Día del Periodista, pero él era el jefe de inteligencia de Montoneros. O sea, Rodolfo Walsh era el que se encargaba de conducir el aparato de espionaje para llevar luego adelante los atentados terroristas de Montoneros. Y también se le atribuye la participación a Horacio Berbisky, que es el periodista estrella de la izquierda vernácula, periodista estrella de Página 12, ahora tiene un blog. Él fue agente de inteligencia de Montoneros
Y por supuesto los atentados de Montoneros él conocía previamente dónde iban a llevarse a cabo, porque los agentes de inteligencia lo que hacen es recabar información para decir, bueno, fulanito vive en tal calle, se levanta a tal hora, este es su auto, hace este recorrido, porque para matar a alguien había que hacer todo un trabajo previo. Entonces los agentes de inteligencia hacían todo ese trabajo y después los milicianos o los soldados, digamos, montoneros, llevaban adelante el atentado. Y por supuesto esto fue revisado en un juicio que se celebró hace algunos años, no muchos, y la jueza Servini de Cubría le exculpó a Berbisky por prescripción. O sea, los delitos tienen un plazo de prescripción, todos menos los delitos de lesa humanidad. Por eso se fabricó que los militares cometieron delitos de lesa humanidad para poder llevar adelante juicios 40 años después, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, gracias Nicolás por iluminarnos con tanto conocimiento. Ahora te voy Básicamente dejaste pintada la cancha, toda tuya, te comiste la cancha hoy. Bueno, estudié mucho el tema en su momento. Sí, y se nota. Ahora te voy a nombrar a personajes relevantes de la época y me vas a dar tu opinión sobre lo que representan como figuras históricas. Firmenich. Bueno, Mario Firmenich era el líder de Montoneros. Hay algo que tiene a favor Firmenich. Por supuesto, fue un criminal, un personaje penoso, lamentable para la historia argentina. Vive en España. Incluso creo que el hijo de él, uno de los hijos de él, tiene una especie de filial de la Cámpora en España. Bueno, Firmenich tiene una particularidad, que cuando él habla, lo que él dice se acerca bastante a la verdad. Él dice que fue una guerra civil intermitente, por ejemplo. Él dice que el objetivo de Montonero no era rescatar vidas, sino llevar adelante una guerra para tomar el poder. Y que para tomar el poder tenían que destruir el aparato defensivo del Estado, que eran las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad. Y él dice que no le importaba la democracia, por eso luchaban contra la democracia o luchaban contra un gobierno militar de manera indistinta. Entonces Firmenich, dentro de la repulsa que a mí me generan estos personajes, él no está con el discurso de los derechos humanos, vendiendo memoria, él no dice que los montoneros eran muchachos nobles, pacifistas, que luchaban por un cambio humanitario. No, eran idealistas. Él claramente eso lo niega. Inclusive dice algo muy interesante. Él dice, no eran perejiles, no eran pobrecitos que los llevaban a la muerte. Dice, yo sé cómo vivieron, yo sé cómo pelearon, y dice algo que es muy interesante. Dice, la mayoría de los desaparecidos eran guerrilleros y la mayoría de los desaparecidos eran montoneros. Entonces, eso dice Firmenich. Entonces, cuando él habla, cuando él escribe, cuando él dice algo, yo le presto mucha atención, porque lo que dice se ajusta bastante a la verdad histórica. Le damos un punto por honestidad intelectual, entonces. Es un canalla. Yo lo que digo es, él por lo menos no agita el banderín humanista, y desde el punto de vista de la honestidad intelectual, eso yo se lo concedo. Santucho. Bueno, Santucho murió en julio del 76, en una muerte casi peliculesca, porque en un operativo militar lo encuentran a él reunido con la cúpula del ERP en un departamento, creo que fue en la localidad de Villa Martelli, y el teniente capitán Leonetti le dispara, y él a su vez le dispara al capitán Leonetti, y mueren los dos. ¿No? Medio peliculesco fue el final de Santucho. Santucho creo que murió en su ley, o sea, fue un personaje que dirigió una organización como el ERP, que no se privó ni siquiera de matar niños, ¿no? Fue tremendamente cruel era el ERP. Ellos eran guevaristas y el Che Guevara era tremendamente cruel. Por lo menos murió en combate. Fue a la guerra y murió en ella. Le reconozco algo de eso. En cambio, la cúpula montonera se fue del país. Es cierto que Santucho se iba a ir a Cuba. De hecho, cuando él muere, cae abatido
ese mismo día se iba a reunir con Firmenich, iban a sellar una alianza y armar una guerrilla unificada entre ERP y Montoneros. Y Santucho se iba a ir a Cuba inmediatamente después de la reunión y en su bolsillo tenía el pasaje para irse a Cuba. Por eso muchos dicen, yo la verdad que no lo creo, pero digamos puede ser una posibilidad, que Firmenich le dio a las Fuerzas Armadas información acerca de dónde estaba Santucho antes de que Santucho viaje a Cuba, porque él se iba a reunir con Santucho hora después, y después Santucho viajaba a Cuba. Ustedes me preguntan por gente que está en mis antípodas desde todo punto de vista y por asesinos, y que encima asesinaban con el propósito de instaurar una dictadura, un totalitarismo, una tiranía de inspiración marxista. Así que, ¿qué puedo opinar de estos personajes? Igual, pero bueno. Faltan personajes. Sí, no, claro. Bueno, Héctor Cámpora. Una tragedia. Héctor Cámpora es el principal responsable de lo que después se conoció como la represión ilegal. Porque antes de Héctor Cámpora, la represión contra la guerrilla era legal. El gobierno militar del entonces presidente, el general Lanusse, combatió la guerrilla con la ley en la mano, con el Código Penal, con los juicios que se llevaban adelante en la Cámara Federal Penal, con garantías, con debido proceso, con publicidad en cada juicio, etcétera, etcétera. Y dentro de todo se venía controlando la situación, dentro de todo. La guerrilla igualmente llega a su esplendor después, en el 74-75. Cámpora desarticula todo el aparato jurídico-político para jugar a la guerrilla, y después, cuando no tienen leyes, aparece la represión, pero ilegal. La AAA y los desaparecidos. El principal responsable de lo que pasó después es Cámpora. Es el principal responsable. Voy a decir más, los camporistas incurren en una sonora contradicción. Los camporistas repudian la represión ilegal, pero hubo represión ilegal porque la represión legal la derogó Cámpora. Entonces, fíjate vos cómo la memoria histórica está tan tergiversada, y hablo de que la memoria está tergiversada porque la memoria es algo subjetivo, que en cambio la historia es la acumulación de información generalizada para sacar conclusiones. Y por eso cuando ellos hablan de memoria tienen razón, porque la memoria no es para tomarla demasiado en serio, es necesariamente parcial, es necesariamente subjetiva. Si te mataron un hijo, te mataron un padre, según del lado del cual vos provengas, eso ya te condiciona el pensamiento. En cambio, cuando vos ves todo de una manera integral, ahí estás haciendo historia, que no es lo mismo que hacer memoria. Así que, perdón, ¿por qué me habías preguntado? Me mareé. No, estamos nombrando personajes históricos. Vamos con el... ¿Al cual me había... Cámpora, no. Lamentable, un personaje lamentable. Isabel Perón. Creo que te dije hoy lo que pensaba Isabel Perón, ¿no? Ella bailaba en un cabaret que era el Happy Land Bar, un cabaret que estaba en Panamá. Perón estaba exiliado en Panamá en ese momento, va a esa borrachería nocturna a entretenerse y ahí la ve a Isabel, bueno, y esa noche la pasan juntos. Así se conocen, literalmente. Así fue. Y bueno, después Perón se la lleva a vivir con él. Cuando Perón se exilia luego en la España franquista, se casa. Fue la tercera mujer de Perón. A Perón le gustaban siempre las mujeres mucho más jóvenes que él. A Eva Perón le llevaba como 25 años, y a Isabel Perón le llevaba, no puedo ahora mensurar la cantidad, pero calculen que Perón murió en el 74, Isabel todavía vive en España. Incluso a Perón le gustaban las menores de edad, ¿no? Tuvo un romance penoso y bochornoso con una menor de 14 años cuando él tenía casi 60. Cuando todavía era dictador de Argentina en los años 50. Nelly Rivas se llamaba. Bueno, y bueno, Isabel Perón era una pobre mujer en un lugar de una jerarquía que no merecía,
y que el gran responsable de eso fue Perón. Perón se pasó al país por el trasero. Él sabía que estaba viejo, que estaba enfermo, que no tenía energía física ni psicológica para conducir un país en medio de una guerra civil, y a sabiendas de que él podía llegar a morirse, que era algo muy probable, en lugar de dejar un vicepresidente a tono con las circunstancias, nos dejó a esta mujer que no podía en modo alguno maniobrar semejante panorama. Y esto fue una irresponsabilidad de Perón que demostró su poco compromiso con la patria, ¿no? Y bueno, Isabel fue una pobre infeliz. Yo no la critico. Hizo lo que pudo. José Ignacio no le daba para... Bueno, José Ignacio Rucci era un personaje muy leal a Perón, era el líder de la CGT, un hombre de la ortodoxia peronista. Para el peronismo los movimientos sindicales son su columna vertebral, y era un hombre muy anticomunista, fervientemente anticomunista. El peronismo tenía elementos muy anticomunistas en esa época y elementos procomunistas. O sea, el peronismo siempre fue una bolsa de gatos. En aquella época era peor todavía porque dentro de esa bolsa de gatos resolvían sus problemas a los tiros, matándose entre sí. Y bueno, terminó acribillado por las balas montoneras. La operación terrorista que lo mató fue denominada como Operación Traviata, por la cantidad. La Traviata era una galletita, que no sé si siguen existiendo, sí. Son galletitas. Siguen existiendo. Sí. Claro, son galletitas de agua que tienen 23 agujeros. De todas maneras, si mal no recuerdo, la cantidad de tiros que le pegaron a Rucci fue más de 30. O sea que se quedaron cortos con el nombre de la operación terrorista. Así que bueno, digamos nada, eso es lo que puedo decir de Rucci. López Rega. Bueno, López Rega es un personaje extrañísimo. A mí me cuesta dilucidarlo, porque muchos dicen que era una suerte de mucamo de Perón, personaje absolutamente secundario, y que al mismo tiempo se conoce que él frecuentaba las prácticas macumbas, el espiritismo, publicó 2 o 3 libros sobre esoterismo. Uno se llamó Astrología Esotérica, un tipo extraño, oscuro, con gustos e inquietudes bastante curiosas. Entonces uno dice, bueno, este personaje, un personaje menor, no tendría capacidad como para dar lucha contra la guerrilla. Sin embargo, siempre por orden de Perón y cobijado por Perón, montó un aparato clandestino, como lo fue la AAA, que cometió cerca de 500 homicidios, y cuando él se fuga al exterior, está muchos años prófugo sin que lo puedan encontrar. Y cuando él ya estaba con una diabetes avanzada, se entrega a la justicia, ya al final de su vida. Se lo vincula a logias, se lo vincula a que tenía protección de inteligencia, se lo vincula a muchos grupos de poder. Pero entonces a mí, y que eso le permitió tener una cobertura por la cual, estando en el poder, pudo montar esa estructura, y además cuando se fue de la Argentina pudo estar muchos años sin ser capturado. Y un hombre torpe, un hombre tonto, un hombre menor no puede hacer todas esas cosas si no tiene algún rasgo de talento. El talento puede ser usado para el bien o para el mal, no es un juicio de valor. Lo que digo es, me cuesta definirlo precisamente por esa dualidad. Por un lado es un mucamo y un espiritista, y por el otro lado un personaje que puede escabullirse en lo más relevante del poder argentino, y después lograr cobertura de parte de sectores del poder internacional para no ser capturado por la Interpol o por quien fuere. ¿No cree que se lo usa desde el peronismo como un chivo expiatorio para exculpar un poco a Perón de lo que pasó? Absolutamente sí. Perón nombró a López Rega, primero que vale decirlo, López Rega fue ministro de Cámpora, ministro de Bienestar Social de Cámpora, después creo que fue ministro de Perón, también en el mismo cargo, pero Perón en un momento, él era cabo, retirado de la policía,
López Rega. Y Perón lo asciende por decreto 14 cargos y lo pone como el hombre máximo y más importante de la policía argentina. Fíjate el lugar que le da en ese momento y en ese contexto. Entonces no hay ninguna duda de que López Rega no hubiese sido quien fue de no ser por Perón. López Rega actuaba conforme la voluntad de Perón. Lo que pasa es que los peronistas, insisto, cuentan todo a partir del 24 de marzo. Si contamos todo a partir del 24 de marzo, no hay Isabelita, no hay Montoneros, no hay AAA, no hay un Perón cobijando a López Rega, no hay decretos de aniquilamiento, no hay desaparecidos. Y López Rega es parte de la historia negra del peronismo, que es un movimiento y un partido que le hizo un daño inconmensurable al país, ¿no? Se lo sigue haciendo. Jorge Rafael Videla. Jorge Rafael Videla es otro chivo expiatorio. Yo creo que, ¿por qué? Porque él tuvo un consenso y un apoyo enorme y luego todos se abrieron y lo dejaron solo ¿para qué? Para lincharlo y tirarlo a los leones. Jorge Rafael Videla fue un mal presidente. Por empezar, no fue el único responsable, porque eso era una junta militar, o sea, gobernaban, él era el presidente, digamos, de la nación, pero la junta militar resolvía sus decisiones de manera conjunta y consultando entre los tres. Lo cual pone de manifiesto que eso fue, como dictadura, fue bastante mamarrachesca, porque la dictadura se caracteriza por tener un dictador, no tres en una junta, que además se distribuyen el poder político, tenían una comisión de asesoramiento legislativo, que era una especie de Congreso Nacional de facto, en donde cada fuerza ponía el 33% de sus miembros, una cosa realmente muy, muy, muy desprolija. Y yo te diría que el gran error de Videla, el gran error fue haber continuado y tolerado la metodología de los desaparecidos. Cuando ellos tienen el control y el poder absoluto como lo tenían, ellos pudieron haber vuelto a otras formas para combatir a la guerrilla. No sé, tribunales militares, juicios sumarísimos, no sé cuál era el mecanismo, pero ellos continuaron con la metodología de hacer desaparecer al guerrillero y eso realmente fue un episodio indefendible y ese fue el tremendo desacierto de Videla y de la Junta Militar, ¿no? Y después, disculpame, hay episodios también que son muy reprobables. Por ejemplo, el hecho de que él se retira del poder y le entrega la banda a otro presidente militar. A ver, vos, si es un proceso, como su nombre lo indica, el proceso tiene que tener el proceso que nace, se desarrolla y muere. Eso es un proceso de reorganización nacional. Una vez que la reorganización nacional ya estaba, digamos, lograda, porque el país, después del año 78, 79, después de una contraofensiva que hicieron los montoneros, ya en el año 80 el país, y bueno, ya tendrían que haber llamado a elecciones. Sin embargo, hubo 4 presidentes militares, en el medio estuvo la guerra de Malvinas, se fueron por la ventana, muy desdibujados, muy desacreditados. El proceso en sí, Videla incluido, fue un fracaso. Pero es cierto que a él se lo sataniza y la realidad es que él aplicó la misma metodología que aplicó Perón, por ejemplo. La misma metodología que aplicó Isabel. Y a él se lo sataniza, pero de manera solitaria y aislada. Se carga todo sobre él cuando las responsabilidades son mucho más amplias. ¿Y no crees, como dicen muchos intelectuales de la derecha o de los círculos militares, que fue como una paloma blanca? Es decir, que fue una facción moderada, representó una facción moderada dentro de las Fuerzas Armadas. Es cierto. Él era un hombre, inclusive yo te diría, endeble. Endeble. Por ejemplo, muchas de las cosas que pasaban, él ni se enteraba. Y eso forma parte de su poca capacidad de mando. Pongo un ejemplo. En ese mismo contexto y en ese momento, Chile era gobernada por Pinochet. Pinochet tomaba determinaciones y se cumplían a rajatabla. Él conducía el país, él dirigía el país. Él tomaba decisiones categóricas. Por ejemplo, a Videla siempre lo dijo muchas veces, que desde el punto de vista económico él era liberal.
Bueno, ¿por qué entonces no privatizó todo y no ajustó y no llevó adelante reformas de fondo? No las llevó porque otros sectores del ejército no querían, porque eran nacionalistas. Pero ¿cómo? Si el dictador sos vos, ¿qué importa lo que digan otras fracciones del ejército? Bueno, para eso hay que tener una gran personalidad, imponerse a brazo de hierro. Entonces se lo considera a Videla y a Viola parte de las fracciones moderadas, y digamos, el ala dura, en ese sentido, eran otro tipo de generales, como Menéndez, Suárez Mason, creo que el propio Bussi, eran de los militares que tenían determinaciones mucho más firmes y que tenían otra impronta. Es cierto que Videla formaba parte de las palomas, de los moderados. Los militares tenían su propia interna también en torno a eso. Pero te digo una cosa, la Marina incurre en otro desacierto indefendible, como lo es tirar guerrilleros al Río de la Plata. Detenidos, guerrilleros presuntos, digamos. Videla se entera de eso porque el presidente de Uruguay le envía un exhorto diplomático diciéndole, mire, te aparecen cadáveres en la costa de Uruguay. Entonces ahí Videla se entera y dice, ¿cómo el presidente puede desconocer tantas cosas? Fue un presidente realmente que lamentable, porque él dejó hacer cosas muy negativas y apañó cosas muy negativas, ¿no? La guerra antisubversiva se desdibujó a raíz de todos esos desaciertos inconcebibles. Emilio Macera. Un delincuente. Videla no era un hombre que se quedara con un centavo ajeno, ¿eh? Era incapaz de tocar dinero ajeno, era incapaz de robar, de corromperse. Ser así. Y ahora el último de esta pregunta es Galtieri. Lo conozco mucho menos, porque yo en mis investigaciones me enfoqué fundamentalmente en la guerra antisubversiva. Pero me parece que tampoco estaba a la altura de las circunstancias y arrastró al país a una guerra donde él sabía de que la superioridad militar del enemigo era tal que no se podía haber ganado nunca. Bueno, ahora Elías va a decir una pregunta del público, así que están tirando varias. Están tirando muy buenas preguntas, de hecho, el público. Están muy activos, están ahí a tope con la actividad en el chat. Y bueno, esta pregunta dice, ¿cómo se le explica a un chico adolescente todo lo que exponés vos cuando en el colegio los textos y los papeles que le muestran dicen que es lo contrario? Y también quisiera saber por qué insisten con los 30.000 desaparecidos y de qué les sirve políticamente eso. Bueno, ¿cómo se le explica? Yo te diría que eso tiene que ser explicado, obviamente fuera de un establecimiento educativo, y tiene que ser explicado, lo ideal es que lean un libro al respecto, pero eso requiere de todo un esfuerzo intelectual que por ahí un chico no está dispuesto a hacer. Pero en todo caso hay videos como este, en donde se cuenta otra historia, se cuenta otro enfoque, otro paradigma, y entonces está bueno mostrárselo para que saque sus conclusiones propias y que no sea esclavo de un adoctrinamiento ideológico en el colegio. Respecto a los desaparecidos, durante el gobierno militar hubo 6.447 desaparecidos. 6.447. ¿Cuál fue el argumento de Videla para decir, bueno, ¿por qué hicimos esta política? El argumento de Videla es que no podían todos los días fusilar 20 guerrilleros, mañana 30, pasado 15, pasado 20. No podemos, se nos arma un escándalo internacional, no le podemos dar publicidad a eso. Uno o dos miembros de la ETA, y el escándalo fue tal que hasta intervino el Papa, inclusive. Entonces él dice, si con uno o dos fusilamientos públicos se generó semejante escándalo, ¿qué escándalo
tendríamos nosotros con 7.000 fusilamientos. Sería imposible hacerlos y darles publicidad. Ese es el argumento de Videla en torno a los desaparecidos. Lo que pasa es que esa publicidad se iba a dar en algún momento, tarde o temprano. O sea, trabajaban sobre la coyuntura y no sobre lo que podía venir después. En algún momento eso se iba a saber. Ese fue el argumento de Videla de por qué por qué la política de los desaparecidos. Ahora bien, ¿por qué se dice que fueron 30.000? Para amplificar el número, para magnificarlo y de esa manera decirle a la opinión pública: los militares mataban a cualquiera. Porque si los guerrilleros que había eran X cantidad y mataron 30.000, mataban a cualquiera, por tener barba, por tener cara de comunista, por ser psicólogo, por ser sociólogo, por ir a una villa miseria a repartir cajitas de comida. Entonces, claro, si son 6.400, como es la cifra oficial y real que confirma la Secretaría de Derechos Humanos, se nos cae un poco este cuento y de alguna manera, como dice Firmenich, tenemos que terminar concluyendo que los desaparecidos, en su mayoría, salvo excepciones, eran guerrilleros. Ahora, te interrumpo acá, Nicolás. Entonces se miente con eso. 6 por 5 es 30, se quintuplica la falsedad. Ahora, ¿existen desaparecidos que estén documentados que no hayan pertenecido a ninguna organización terrorista? Sí. Sí. Pero no te puedo decir la cifra porque eso no creo que nadie pueda saber a ciencia cierta a cuánto asciende el margen de error, podríamos decir. Si el objetivo era combatir a la guerrilla y se hace desaparecer a alguien que no pertenece a la guerrilla, eso es considerado como un margen de error. No estoy avalando la metodología, insisto, porque aparecieron antes del gobierno militar, más los que mató la AAA, más los guerrilleros que murieron en combate, que creo que fueron unos 800, y tenemos que sumar los 1.500 más o menos, los 1.500 homicidios que generó la subversión. O sea que en total, en toda la guerra civil, Argentina tuvo unos 10.000 muertos. Sí, por la fuerza del Estado, por la propia guerrilla o por la AAA. Sí, sin duda, que eso pasó y después podemos caer en un lugar común diciendo que bueno, que en toda guerra muere gente inocente. Es cierto, eso no quiere decir que no haya que lamentar ese porcentaje de gente ajena que puede haber muerto y que yo creo que eso efectivamente pasó. Nicolás, ¿qué diferencias, si es que las hubo, hay entre...? Discúlpame, Sí. te tiro un dato. Los propios guerrilleros, por ejemplo, Perdía, Firmenich y varios otros, han confesado que más o menos la cantidad de guerrilleros que murieron de montoneros son 6.000. 6.000. Yo hice un cálculo en un libro mío que se llama La mentira oficial, en donde la cantidad de muertos del ERP son más o menos entre 1.800 y 1.900. Ahí estamos sumando casi 8.000. Hubo otras organizaciones guerrilleras de menor envergadura que también tuvieron sus bajas. Según el diario La Opinión, me acuerdo que en medio del gobierno militar publicó un informe donde decía que las organizaciones más pequeñas tuvieron 700 bajas en total. Entonces vos mirás esos números y son absolutamente compatibles y coincidentes con los números oficiales de desaparecidos. En 1.400 durante el gobierno militar, unos 900 antes del gobierno militar, cerca de 1.000 guerrilleros abatidos en combate, más lo que mató la AAA más. Entonces, seguro que hubo muertos ajenos a la guerrilla, pero queda claro por los números que fueron una cantidad muy minoritaria. ¿Hubo diferencias entre lo que fue la guerrilla en Argentina y el resto del continente? La diferencia era que la guerrilla argentina era la más importante del mundo. En ese momento era la más importante del mundo. O sea, había una diferencia cuantitativa y cualitativa. Es decir, los propios guerrilleros eran entrenados en Cuba
tenían fábricas donde hacían sus propios diarios y publicaciones, tenían fábricas de armas, tenían una logística extraordinaria, trabajo de masas, trabajo sindical, trabajo de inteligencia, trabajo militar, o sea, eran unas estructuras muy bien organizadas. Otro tipo de guerrillas eran muy inferiores. Por ejemplo, las brigadas rojas en Italia eran 300. Los tupamaros en Uruguay cometieron 50 crímenes. Acá cometieron 1500. El MIR en Chile, la otra guerrilla más cercana que tenemos, en Chile, digamos, yo no sé cuántos ascendían, pero era un número significativamente inferior. El MRTA y los tupamaros en Perú en esa época no tenían ninguna envergadura, recién la tuvieron en los años 80 y parte de los 90. No había ni de cerca, no era comparable. Te tiro un dato. La cantidad de crímenes que cometió la ETA en España fue 800. La guerrilla en Argentina 1500. Y digo 1500 porque es el número que se dio, que confirmó la Cámara Federal cuando jugó la Junta Militar, concretamente 1501. Después ese número puede haber variado en función de investigaciones posteriores, pero bueno, yo cito esa fuente. La ETA mató 800 en España, y la ETA existe desde mucho antes que la guerrilla en Argentina y siguió operando hasta hace poco. Entonces, 800 en total, la mitad que la guerrilla argentina, que operó durante 10 años, además, la guerrilla argentina, la ETA durante 30, 40 años. No hay comparación. En esa época no había comparación entre la guerrilla argentina y la guerrilla del resto del mundo. Tenían fábricas de bombas, fábricas de armamento de alto impacto, trabajo en las universidades, o sea, en todas las áreas tenían cubiertos células y estructuras y reclutamiento. La guerrilla argentina no era una pavada, todo eso no se dice. Pareciera que eran un grupito menor y que entonces se vinieron a militar a matar a cualquiera, hicieron un desastre, mataron 30.000 personas. Bueno, eso es faltar a la verdad. Nicolás, una pregunta que nos estuvieron haciendo en el público y que también justo estaba en la grilla de nuestras preguntas. ¿Fue un plan organizado por Estados Unidos, estos golpes de Estado simultáneos en el continente? O sea, ¿el Plan Cóndor existió en absoluto o no? Bueno, sí, pero son cosas distintas. A ver, el golpe en Argentina, Estados Unidos no tuvo la menor injerencia, ninguna injerencia. En Chile sí tuvo apoyo de la CIA, pero en Argentina ninguna injerencia. Más aún, el gobierno norteamericano fue enemigo del gobierno argentino. Por eso el gobierno argentino tuvo que terminar exportándole granos a Rusia, a la Unión Soviética, porque la gestión de Jimmy Carter, Partido Demócrata, cuestionaba muy fuertemente al gobierno militar por el mal modo con el cual se combatía la guerrilla, alegando que no se estaban respetando los derechos humanos. De manera tal que si tuvo algún enemigo el gobierno de Videla, ese fue Estados Unidos. El otro punto tiene que ver con lo que vos me mencionabas del Plan Cóndor. Sí, existió el Plan Cóndor. ¿Qué fue el Plan Cóndor? Previamente al Plan Cóndor, las guerrillas del Cono Sur forjaron una alianza que se llamó JCR, Junta Coordinadora Revolucionaria, que estaba compuesta por el ERC de Argentina, el MIR de Chile, los Tupamaros de Uruguay y el Ejército de Liberación Nacional de Bolivia. O sea, toda una estructura de los países limítrofes. Entonces se intercambiaban cuadros, se intercambiaban armamentos. Si uno se tenía que escapar del país, era recogido por la otra guerrilla, por la guerrilla o sea, trabajaban en conjunto. Entonces, ¿qué fue el Plan Cóndor? El Plan Cóndor fue un plan de los gobiernos de la época para pasarse a su vez información y perseguir a la guerrilla dentro de todo un contexto en el Cono Sur. El Plan Cóndor empieza a funcionar en la Argentina a raíz de una reunión que tuvo Juan Perón con Pinochet y después probablemente se haya materializado y acentuado durante el gobierno de Isabel. Y por supuesto también funcionó durante el gobierno militar. Fue una reacción coordinada contra la Junta Coordinadora Revolucionaria. Claro. Y Elías, otra pregunta del público. Sí, acá tengo una muy buena
que dice: ¿podría Nicolás dar bibliografía que hable sobre estos delitos de lesa humanidad y los fallos en la Argentina? Leí Lesa Humanidad de Díaz Araujo, un libro de este tipo que hable desde la perspectiva jurídica. Hay un libro de Carlo Manfroni y Emilio Cárdenas que, por ejemplo, sostienen que la guerrilla cometió delitos de lesa humanidad. El libro de Díaz Araujo, yo al menos leí uno, Díaz Araujo sabe mucho derecho, que se llama Internacionalismo Salvaje. Y él ahí desmitifica el concepto de lesa humanidad, lo explica con muy buena precisión. Después Díaz Araujo tiene otro libro, que son 4 tomos, que se llama La guerrilla en sus libros, que aborda este tema también con precisión jurídica. Son los 2 libros que me vienen a la mente. No recuerdo qué otro trabajo. Bueno, yo tengo un libro donde abordo esta temática, lo que pasa que el libro ya está agotado, no sé si se venderá usado en Mercado Libre, que se llamó La mentira oficial, en donde todos estos temas jurídicos también están contemplados y explicados en un lenguaje muy, muy sencillo, no es para que lean necesariamente abogados, lo puede leer cualquiera. Se llama La mentira oficial. Estoy trabajando en un libro muy documentado, que definitivo, pues ya que tengo todos los libros estos, estoy trabajando muchas horas y ahora aprovechando la cuarentena, va a salir en unos meses y estos temas van a estar también desarrollados en un lenguaje muy sencillo. Pero sí, cuando este oyente cita a Díaz Araujo, tiene razón, porque es quien más ha escrito sobre el tema y con mucha claridad. Pero no hay muchos libros sobre eso, yo conozco 2, los de él y los de Emilio Cárdenas. Bueno, ahí yo respondía a la pregunta de aquellos quienes preguntan sobre bibliografía. De hecho, yo tengo un libro que habla sobre eso, no desde el punto jurídico, que también lo hiciste vos, que es la otra parte de la verdad, que, bueno, no son muy fáciles de conseguir porque ya no se venden y solo se consiguen usados, pero valen totalmente la pena. Yo podría reeditar esos libros, lo que pasa es que los escribí cuando era muy joven. Muy joven. Tenía 28, 29, 30 años. Yo tengo 45. Entonces, con la evolución propia de uno, en el sentido de lo que uno ha leído, lo que uno ha incorporado, lo que uno ha aprendido, lo que uno ha madurado para, digamos, entonces digo, estos libros cumplieron una función en un momento específico, pero es hora de hacer un trabajo mucho mejor logrado, porque uno mismo va evolucionando y cuando uno se lee a sí mismo, lo que escribía hace 15 años, por ejemplo, uno se da cuenta que eso podría haber sido mucho mejor logrado, mucho mejor desarrollado. Entonces no lo reedité y pienso hacer un libro definitivo, muy completo, y ya con eso me voy a dar satisfecho. Pero estos libros de la otra parte de la verdad, La mentira oficial, y después un tercer libro que escribí sobre la guerrilla en Tucumán, todo eso va a estar mejorado, aumentado, más documentado, resumido en un trabajo muy superador, ¿no? Con una cantidad de información y de fuentes que yo no tenía en ese momento. Ya vamos a hacer, bueno, con respecto al libro, cuando tengas novedades ya nos vamos a encargar de difundir. Seguramente nos encantaría que lo presentes acá. que vengas acá y lo presentes y lo muestres, no tenemos ningún problema. Sí, al contrario, vamos a Muchas gracias. Bueno, vamos haciendo las últimas. ¿Qué pasó realmente esa noche? Mira, voy a citar un libro que escribió la periodista Viviana Gorbato, que se llama Montoneros, soldado de Duhalde, soldado de Perón, con signo de interrogación, ¿no? Pregunta, ¿los montoneros son soldados de Duhalde o soldados de Menem? Perdón, de Menem. ¿De qué trata el libro? El libro lo que hace es hacer reportajes a muchos montoneros. Entre ellos reportea a la suegra de Sergio Massa, Marcela Durrié, y entrevista a un oficial montonero conocido que se llama Jorge Falcone. Jorge Falcone, que es un hombre muy cercano a Firmenich, su hermana, Claudia Falcone, es la protagonista de la película La noche de los lápices, en la película, ¿no? O sea,
quiero decir, en la película La noche de los lápices es la que hace de Claudia Falcone, que es la hermana de Jorge Falcone. Podía tirar bombas Molotov, donde cayó mi hermana estaba el arsenal de guerra de la UES, de la Unión de Estudiantes Secundarios, no se chupaba el dedo. La película es una farsa, es una infamia, no refleja la realidad, los muestra como pobrecitos, lo dice precisamente el hermano de una de las protagonistas esenciales de la película. Después aparece un personaje ahí que es Pablo Díaz, que sería el sobreviviente de la película, que era miembro de la Juventud Guevarista, el brazo estudiantil del ERP, y que además después estuvo vinculado al movimiento Todos por la Patria, que fue la organización terrorista dirigida por Gorriarán Merlo, que en el año 89 ataca al cuartel de La Tablada y le pretende hacer un golpe de Estado al gobierno de Alfonsín y matan a una docena de militares. Pero hay otro dato interesantísimo. El ex montonero y luego escritor y periodista Martín Caparrós cuenta, y lo ha dicho y lo pueden googlear, pongan Martín Caparrós La noche de los lápices, y él ahí cuenta y desarrolla diciendo dos cosas muy interesantes. Una, que lo de los 30.000 desaparecidos no es una verdad comprobable, él mismo lo reconoce, y dice que La noche de los lápices es una gran estafa. Lo dicen ellos mismos, lo dicen los propios protagonistas de la época. Es una película farsesca, novelesca, sensiblera, que tiene una connotación de maniqueísmo brutal que no se corresponde con la realidad histórica y que los propios montoneros o familiares directos de los muertos de aquellos episodios se han encargado de desmentir. Bueno, ahí Elías. Sí, ahora voy a tirar la última pregunta como para ir cerrando ya en esta maravillosa tarde con mucha información. De hecho, el video va a estar subido en el canal y la persona que quiera ver y tomar apuntes va a ser más que bienvenida. Y bueno, la pregunta dice así: ¿qué significado tiene este 24 de marzo con un gobierno a fin de relato y a los militares en la calle? Bueno, es un poco una paradoja, pero digamos, los militares no están cumpliendo una función beligerante, sino una acción social. Yo no le... Me parece que forma parte de una circunstancia paradojal, donde cae una fecha de estas características y donde la población civil tiene contacto directo con las Fuerzas Armadas. En realidad, la población civil siente un gran cariño por las Fuerzas Armadas, mucho mayor al que uno cree. ¿Cómo comprobarlo? Es muy sencillo. En el año 2016, si mal no recuerdo, durante el gobierno de Mauricio Macri hubo un desfile militar después de no sé cuántos años. La cantidad de gente, miles y miles de argentinos en todo el país, millones, que salieron a ver el desfile, a avivar a los militares y aplaudirlos y ovacionarlos, eso pone de manifiesto el cariño que la gente siente por las instituciones castrenses. Esto es una paradoja y bueno, estamos viviendo una circunstancia de excepción y dentro de esta excepción otra vez se da una suerte de encuentro entre la población civil y la población militar. Bueno, Nicolás, creo que eso es todo. Hablamos, ya con esto tienen para discutirla cualquier profesor, sea en el colegio, en la facultad. No se lo recomendamos, no nos hacemos cargo de lo que pase con los resultados académicos, pero bueno, creo que tienen material de sobra, además de los... Mira, yo cuando yo estudié en la década del 80 la primaria, parte de los 80 y parte de los 90 la secundaria, y en los 90 estudié Derecho, ¿no? En la facultad. Y bueno, me recibí, pero nunca ejercí. En aquella época estos temas se discutían sin ningún problema, nadie se escandalizaba. Uno podía estar de un lado, del otro. En cambio, durante el kirchnerismo fue tan terrible la propaganda, tan tremenda la propaganda. Ahora inclusive quieren sacar una ley para castigar con 2 años de prisión a todo aquel que afirme que no fueron 30.000. O sea, fíjate vos el bombardeo, el condicionamiento psicológico que van generando, en donde van imponiendo de manera autoritaria una versión maniquea de lo que ocurrió en el pasado reciente.
Yo viví épocas donde se discutía y nadie se topaba a las piñas ni nada por el estilo, eran diferentes posicionamientos. En cambio ahora hay una presión ideológica y psicológica terrible. Por eso comprendo a los chicos o a los padres de esos chicos que dicen, ¿cómo puedo hacer yo para explicarle otra cosa, otra historia? Porque todo lo que está institucionalizado es muy violento y es muy maniqueo. Yo, por suerte, tuve una instancia donde la libertad de expresión era mucho más amplia que la que hay en este momento en torno a temas como este. Bueno, pero para eso está tu trabajo, Nicolás, y el de todos aquellos que tratan de difundir un poco lo que verdaderamente pasó. De eso se trata también la batalla cultural. De eso es parte, la reescritura del pasado es parte constitutiva de la batalla cultural, por supuesto. Además, no tan pasado, porque estas discusiones siempre aparecen en el presente, ¿no? Sí, sin duda. Constantemente. El pasado nos ayuda a entender el presente. Bueno, Nicolás, creo que eso es todo. No te queremos robar más tiempo. Muchísimas gracias por haberte prestado a esta entrevista en un día como este, especial, un día polémico, como este, un poco paradójico, como bien decías. Gracias a todos los que sintonizaron, que dejaron sus preguntas. Lamentablemente no pudimos decirlas a todas por una cuestión lógica. Falta de tiempo. Falta de tiempo, obviamente. Pero bueno, ya supongo que te vamos a tener de nuevo, Nicolás, si contamos con ese gusto. Y será hasta la próxima. Bueno, gracias por todo y un saludo, y gracias a los oyentes que tuvieron la paciencia de escuchar tanto tiempo, tan largo. Bueno, muchísimas gracias, Nicolás, y hasta la próxima. Saludos. Chao. Hasta la próxima. Fíjate, se estaba bajando la escalera yo. Bueno, y ustedes no dejen de sintonizar, que vamos a tener dentro de 10 minutos, no más que eso, a Victoria Villarroel, que es nuestra segunda invitada de hoy. Vamos a emitir desde otro directo, sí, para que no se haga eterno. Pero bueno, sigan sintonizando el canal, que ahora se viene la entrevista con Vicky Villarroel para seguir hablando un poco sobre los 70. Sigan sintonizando.